Muy bien, estoy con el doctor Carlos Hulton, titular del Instituto Hulton, y lo he invitado porque el miércoles pasado se desarrollaron en Córdoba las Jornadas Latinoamericanas de Imágenes Moleculares organizadas por el Instituto Hulton. Y entonces quiero saber cuál es el saldo de toda esa actividad que me he enterado que vino mucha gente de afuera. Carlos, gracias por venir al programa, un gusto tenerte acá, ya recuperado, porque la vez pasada te invité y estabas en cama, así que veo que estás bien. Y sin COVID, y sin dengue. Y sin dengue. No, gracias a vos para compartir, vamos a compartir. Entonces, ¿cómo anduvieron esas jornadas? Contame. Estas jornadas fueron muy novedosas para el país, fueron muy novedosas y fueron de un éxito que nos sorprendió también por la concurrencia, más de 150 inscriptos un día, una maratón científica con gente de Alemania que intervino por vía internet, y después de Chile, Uruguay y Argentina, de diferentes provincias. Que estamos un poquito atrasados con respecto a esto, pero hay pioneros realmente, por ejemplo en Entre Ríos, en Paraná, en Tucumán y en Mendoza, hay pioneros que realmente están trabajando muchísimo en esto, que yo decía, es por acá el camino. ¿Y cuáles serían para vos las conclusiones principales a las que han arribado después de esta jornada? Las principales jornadas que nosotros tenemos muchas dificultades porque la número uno, creo yo, porque las vivo ahora, es la cantidad de regulaciones que tiene este país para ponerte en marcha en este campo de la muy alta tecnología y moderna tecnología. Es decir, hoy se tiende a la medicina genómica y personalizada. Aclarar genómica. De los genes, a partir del ADN, se utiliza qué tipo de enfermedad tiene y se hacen ya prácticamente tratamientos dirigidos. O sea que ya no es tanto tirar con un rifle o con una escopeta, sino muy, muy dirigido. Y esto nace hace relativamente poco. ¿Has escuchado vos del PET? El PET es una de las últimas tecnologías que se incorporan en las imágenes diagnósticas y que se caracteriza por hacer estudios muy indicados en la oncología de todos los tumores y con mucha tendencia para las enfermedades cerebrales y cardiovasculares. Mucha tendencia. Pero para eso hay que tener una sustancia que se produce, que son los radioisótopos, y esos radioisótopos tienen un inconveniente que muere muy pronto su vida útil. Por ejemplo, se producen en los llamados ciclotrones, que es un pequeño reactor nuclear. Esa sustancia radionuclear se produce allí, se inyecta al paciente y hay una veintena de medicamentos que se pueden hacer, diagnósticos y ahora 5 o 6 terapéuticos. En oncología, esa sustancia que inyectamos va directamente a demostrarte dónde está localizado un tumor o una metástasis, porque esas células están muy apetecidas para tener glucosa, azúcar. Y estas sustancias que se inyectan, que acá en Córdoba se llama FDG 18 Córdoba, patentada por nuestro instituto, esa va a la célula, esa enferma. Es el diagnóstico y vos decís, bueno, este paciente, antes de tratarlo, vamos a ver dónde tiene el tumor, cuántas lesiones paralelas tiene. Y ahora viene la segunda etapa, que es la terapéutica, que es lo que se llama teragnosis. Terapia más el diagnóstico. Te hacen el diagnóstico y después se va a ver cómo se lo puede tratar a ese tumor. Con cirugía, con tratamientos paliativos, con radioterapia, con quimioterapia, etcétera. Pero ahora aparece esto que se llama la teragnosis, es decir, medicina biomolecular que se inyecta al paciente y con dos isótopos radioactivos, el actinio está muy de moda, se inyecta y mata a esa célula enferma y no hace nada sobre la célula sana. O sea que ese es el futuro, por eso digo yo, para allá vamos y por ese lado tenemos que ir en el futuro. ¿Se está abriendo una brecha entre la salud pública y la salud privada en Argentina? Porque el Estado, como ha estado fracasando en todo lo que ha hecho, y la actividad privada ha seguido evolucionando. En el concierto internacional, ¿cómo estamos? Yo creo que a título individual, los médicos argentinos están muy reconocidos en el mundo entero. En el concepto de servicio de salud, yo creo que debe ser uno de los pocos países del mundo, Argentina, en donde la salud es accesible para casi todo el mundo, con diferencia de provincias, por ejemplo, pero tiene accesibilidad, pero en donde hay que tomar definiciones de fondo, y hace muy poquito
decía Rubén Torres, un referente importante, que si no se juntan las 12 personas o 13 personas, las 12 mesas que tienen que saber de salud pública y salud privada, no hay ninguna posibilidad de sacar a flote la grave crisis que yo vengo escuchando desde que tengo pantalones cortos, que es la grave crisis de la salud. Entonces, creo que el primer tema es juntar a todos los intervinientes y no por decisiones espasmódicas del gobierno de turno, de decir voy a hacer esto, voy a hacer esto y voy a hacer esto, sin ver las consecuencias que vienen después. Entonces, en esa mesa, diciendo palabras de Rubén, dice, bueno, vamos a hablar a calzón quitado, como decía mi abuela, y cada uno de los que se va a sentar, el Estado, los privados, las prepagas, las obras sociales sindicales, las obras sociales provinciales, a venir a decir qué van a poner en esa mesa y no qué van a sacar. Y a partir de esa conversación empecemos a ver qué tipo de salud vamos a tener. Hoy yo creo que la salud, no la salud es un derecho, sino el tratamiento de la enfermedad puede ser un derecho, pero la salud es una cuestión personal que depende de tantos factores, pero sí el derecho a la atención, y tiene que tomar decisiones radicales, no del partido, sino no puede, y pasa por empezar a ver por qué vamos a trabajar los médicos en dos lugares, el sector público y el sector privado. Primer paso que habría que dar. Segundo, los recursos humanos restantes, las enfermeras, los ayudantes, instrumentistas, etcétera, tienen que estar bien formados y bien pagados. Entonces, yo dividiría de entrada. Esto lo hizo De Gaulle con Pinel, un liberal muy fuerte, que fue su ministro de Economía en el año 58, y dijo, bueno, vamos a hacer un sistema liberal. Y así empezó y cambiando toda la medicina francesa, que durante 2 siglos marcó el rumbo, y se puso en marcha el plan francés. Y yo creo que de esas cosas aprendemos. O trabajar en el sector público o en el sector privado. Ahora yo lo que digo, mis amigos jueces federales se enojan cuando yo digo, el médico que trabaja en el sector público va a tener la misma remuneración que tiene un juez federal. Toda la carrera. Y entonces vamos a tener los mismos ingresos financieramente hablando, claro, las mismas prerrogativas, pero no vamos a poder tener aparte el sector privado. Carlos, yo no puedo trabajar en el sector privado, es público y privado. O sea, está muy claro. Carlos, ¿qué hay que hacer con los extranjeros que vienen a usufructuar de la medicina argentina? Bueno, dos cosas. La primera, Morales era el gobernador de Jujuy, el ministro de Salud era el doctor Buit, un ex residente nuestro que me dijo, jefe, ¿qué haría usted en el Ministerio de Salud? Mira, yo lo primero que haría, lo que me hacen a mí cuando entro a Estados Unidos, Francia, España, ¿qué garantía de salud tiene usted para presentar acá? Entonces, cobrarle a los bolivianos y que lo pague la Cancillería, que es un problema que se arregle, que lo haga la Cancillería, que pague todo lo que le haga y lo atendería, porque nosotros nos forman en la universidad para atender gente, a los abogados para litigar, a los contadores para hacer balance, pero a nosotros para curar gente. O sea, esa formación que tenemos, que arranca con una vocación y con una carrera larguísima, nos forman de esa manera. Entonces digo, hace esto, cobrarle a todo el que entra, hay que atenderlo, hospital público o privado. Vos ya sabés que yo pienso que no pueden coexistir el mismo médico atendiendo en los dos lugares, porque la experiencia demostró que no sirve, hay incompatibilidad. Voy a decir lo que me dijo, jefe, me mandó al muere, me costó muy poco tiempo el Ministerio de Salud. Me echaron en el acto. El lío que hicimos en Jujuy, 8 años atrás, 10 años atrás, lo mataron al gobernador. Bueno, políticamente se muere por eso. Así que yo creo que el que viene tiene que ser atendido. Claro. Y el que viene tiene que pagar. Alguien paga, si no lo pagas vos. Vos pagás por algún lado, vas a terminar pagando al boliviano, peruano, el que venga. Última pregunta, Carlos, y te saco de la medicina. Quiero una opinión tuya sobre cómo va direccionado, cómo lo ves a este gobierno. Bueno, yo lo veo dentro de los límites en los que está mi pensamiento que debe ser. Creo que debe ser muy difícil lo que pregona y predice el presidente y algunos del grupo, muy difícil el partido, porque los intereses creados corporativos de Argentina, que alguna vez conversamos acá,
porque Jorge Bustamante puso hace 40 años el mismo, Argentina Corporativa, y volvió a editar el libro hace 2 meses, el mismo libro, nada más que con tapa diferente, la letra mejor, exactamente así sigue. ¿Se mantiene todo igual? Se mantiene todo igual a pesar de todas las promesas de los gobernantes. Así que yo creo que el problema muy grave de Argentina es cómo rompemos ese corporativismo en todas las mesas. Cuando escuchaba recién al presidente, yo creo que el problema no es de la educación ni de la salud. El problema de Argentina es todo, con mayúscula, todo, a donde sea. Así que hay que tener esos gobernantes que vos tuviste, que serán el 2% de los argentinos que gobiernan. Mitre, Sarmiento, Avellaneda, Roca. Entonces sí, porque tenían una idea y un desprendimiento. Harían sus negocios, vivirían de esto, etcétera, al margen. No comparto el roba pero hace, pero te digo, tenían una idea para dónde. También tenían sus problemas. Mirá, el papá del general Belgrano estuvo preso por contrabando. Bueno. Para que tengan una idea. Todos tenían problemas, pero tenían un rumbo muy claro. Si tengo 2 minutos, te cuento. Dale. Es el mundial ese problema. Cuando Turquía cambia de su sistema otomano al occidental, con Ataturk, allá por 1920, hubo una licitación muy grande de obra pública en donde se presentaban 2 o 3 países, entre ellos Francia. Y Francia estaba perdiendo esa licitación. Y entonces el presidente de la empresa francesa llega con un librito y con su ayudante, número 1, y dice, vamos, hay que dar vuelta, esto tenemos que ganarlo en Francia. Entonces le dice a usted, a Mr. Ataturk, tanto que le gustaba de Francia, le traigo la historia de Francia. Y adentro del libro había varios cheques puestos en diferentes hojas. Entonces Ataturk lo miró así, dijo, usted no sabe cómo me encanta la historia francesa, pero falta el segundo tomo, dice. Y entonces rápidamente termina y se retiran y el ayudante de este empresario francés le dice, yo no sabía que le gustaba tanto la historia a este presidente. ¿Cómo hizo para convencerlo a dar vuelta a esto? No. Así que eso existe en el mundo hace mucho. Hace mucho. Gracias, Carlos. Bueno, un gusto tenerte acá como siempre. Hasta el próximo encuentro. Bueno.